Dice así la palabra de Dios de la manera siguiente: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, léalo conmigo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tome su lugar. Se nos ha dicho y hemos leído también en la palabra que hay un versículo en la palabra que dice, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Y es lo que muchos predicadores lo llaman la confesión de fe. Pero déjeme decirle que en los evangelios hay mucha base doctrinal para poder establecer que no es suficiente solamente confesar que Jesús es el Señor. Se necesita arrepentirse. Para que una vida, para que un corazón, una alma viviente pueda experimentar lo que experimentó la mujer samaritana, lo que experimentó Zaqueo, que fue transformado así, mire, como dicen en mi país, de los pies hasta la cabeza. Fue transformado para que una vida, un corazón, una alma viviente pueda experimentar un nuevo nacimiento, ese poder milagroso de Jesús en la vida de alguien a través de su Espíritu Santo, cambiando tu manera de hablar, cambiando tus malos hábitos, cambiando tus vicios, esos anhelos para los placeres del mundo, los bailes, las drogas, todo eso, para que una vida pueda experimentar ese poder milagroso del Espíritu Santo en la vida de alguien, necesita arrepentirse. Por eso las primeras palabras que Jesús mencionó y salieron de su boca por el Espíritu Santo, ¿cuáles fueron? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos sea ¿qué? Y aquí Juan el Bautista también, el mayor de los profetas, nacido de mujer, las mismas palabras viene también Juan el Bautista predicando. No viene diciendo solamente confiese que Jesús es el Señor. ¿Y será que? Porque en eso han deducido la doctrina ahora muchas iglesias, no importa qué denominación, en eso han deducido. Usted solamente repita conmigo esas palabras, ¿cierto o no? Y al repetir va a ser salvo. Pero no se le dice a esta persona, mire, usted tiene que apartarse del pecado. Usted tiene que asegurarse que usted ha pecado contra Dios. Usted tiene que estar consciente hoy que usted es un pecador y si muere como está, usted se va al infierno y usted tiene que arrepentirse de todos esos sus pecados. ¿Otros tienen oídos? Sí, porque si no es como volver a la falsedad, a la religión. Venga, yo le voy a dar la bendición, repite estas palabras y luego se sale la persona. ¿Y cómo se sale? Igual que como entró. Pero va con el concepto equivocado de que ya es ¿qué? Salvo, sin manifestar en su vida ¿qué? Frutos de ¿qué dice? De arrepentimiento. Entonces tenemos que tener bien en claro esto, mis amados hermanos. Es por eso que les digo que la palabra de Dios, para establecer una doctrina, para establecer una base, no puede agarrar usted solamente un versículo y hacer la doctrina de ese solo versículo. ¿Sí me explico? Obvio, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, es porque está reconociendo que Jesús es el que los limpia, ¿sí o no? En ese mismo instante está reconociendo que Jesús es el Señor. En ese mismo instante está reconociendo que Dios Padre levantó a Jesús de los muertos. Es obvio. Pero el tema central, la base central, mi amado hermano, para un nuevo nacimiento, para poder yo experimentar una nueva vida, para que en mí se cumpla el versículo que dice, he aquí todas las cosas son hechas ¿qué? Nuevas.
para que ese versículo se pueda hacer palpable en cualquier vida, debe de haber un genuino arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De todo lo malo, de todos los pecados. ¿Arrepentimiento de qué? De que ofendimos a ese Dios que es ¿qué? Santo, santo, santo. ¿Por qué cree usted que Dios sacó a Adán y a Eva de la herencia, del huerto del Edén? Porque no se arrepintieron. Hablamos en las enseñanzas pasadas que Judas sintió remordimiento de haber entregado a Jesús. Y entregó ¿qué? Las piezas de plata, las entregó para atrás. Pero se arrepintió. Es por eso que no se produjo en su vida un nuevo ¿qué? Nacimiento. Si Judas se hubiera arrepentido, se hubieran producido esos frutos de arrepentimiento y él no hubiera terminado ahorcado. Viene y confronta a Adán y a Eva. Y ni la confrontación trajo en ellos un arrepentimiento. Viene Dios y al no ver nada de arrepentimiento de sus vidas, de sus corazones, échemelos para afuera. ¿Quieren la vida dura? Allá la tienen. Allá les van a hacer, ¿qué dijo Dios? Espinas. ¿Qué más hierbas de esas? Cuando usted y yo andábamos allá en los árboles y de repente nos dejaban quemado todo el brazo. ¿Cómo se llama esa hoja? Imagínense ya 3 nombres diferentes, ¿verdad? En su respectiva nación. Chichicaste le dicen en mi país. Eso queríamos por desobedientes. Nada de eso había en el huerto del Edén. En el paraíso que Dios se había hecho para el hombre. Pero el hombre desobedeció a Dios, pecó contra Dios. Viene Dios y los confronta, porque Dios siempre nos confronta, ¿sí o no? Cada palabra que usted escucha por la televisión, cada palabra que usted escucha aquí, a todos nos confronta la palabra. Porque hermano, Dios es santo. Y Dios sabe que nosotros vivimos en un mundo lleno de ¿qué? De pecado. Que si tú vas al trabajo, si no tienes cuidado con tus oídos, fácil lo que oyes te lo llevas al corazón, ¿sí o no? No es pecado oír palabras vulgares, no es pecado oír cuánta profanidad un compañero de trabajo está hablando. El problema es que esas palabras tú las lleves a tu corazón y de repente de tu corazón estén saliendo regreso por tu boca. Mire, Daniel trabajaba en medio de pecadores, en medio de gente impía, ¿sí o no? 119 compañeros de trabajo que eran gobernadores igual que él. Mire, hermano, eran odiosos, querían verlo, a ver de qué manera lo desaparecían. Eran de lo peor, pero eso contaminó a Daniel. ¿Lo contaminó el odio de ellos? No. He escuchado cristianos que me dicen: pastor, ore por mí porque yo le estoy pidiendo a Dios que me cambie de trabajo porque mire que hay puros impíos hay. ¿Y qué quiere usted? ¿Quiere ir a trabajar allá con los angelitos del cielo? Déjeme decirle, le digo yo, que aquí no va a encontrar un trabajo donde hayan puros cristianos. Es más, ni aunque haya, Dios no lo va a enviar ahí. Porque Dios lo va a enviar a usted para que sea luz en medio de las tinieblas. Para eso Dios nos ha llamado. Luz en las tinieblas. ¿De qué sirve que vaya a trabajar con puros hermanos? Alabaré, alabaré. ¿Luz en qué va a ser ahí? Luz en medio de luz. ¿Sí me explico, hermano? No, le digo yo. Esta luz, dijo Jesús, debe ser levantada en lo alto para que alumbre donde está oscuro.
¿Cómo ellos van a saber que hay un Dios que transforma? ¿Cómo ellos van a saber que un Dios que tiene poder para transformar a un ser humano? Viéndolo a usted. Nosotros también, dijo Jesús, somos ¿qué? La luz. Él es luz, pero nosotros también somos la luz. Nosotros alumbramos también. ¿Por qué? Por la luz de Jesús que alumbra nuestra vida. Y eso es lo que el profeta Juan el Bautista le estaba diciendo a estos fariseos: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Vea la continuación del pasaje. Vea la continuación. Dice el verso 5, para ahorrar más tiempo. Y salía a Juan el Bautista, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por Juan el Bautista en el Jordán, ¿cómo dice? Confesando sus pecados. ¿Se da cuenta? No hay bautismo. El bautismo no sirve de nada si la persona no está arrepentida de sus pecados. Es por eso que bíblicamente no bautizamos niños nosotros. Bautizamos personas que ya tienen la capacidad de arrepentirse de sus pecados, personas que ya tienen, que sean, si ese niño ya tiene la madurez de reconocer que lo que hace está malo, es pecado y necesita a Jesús, ese niño tiene la capacidad de bautizarse. Pero el bautismo no es una ceremonia, no es un acto más, ¿sí me explico? En mi fase de vida, no. El bautismo, mi amado hermano, es una confirmación de un ser humano aquí en la tierra que está reconociendo, mi amado hermano, número uno, que está mal delante de Dios, que ha pecado contra Dios, está arrepentido y quiere obedecer a Dios, y va y se bautiza como obediencia al Señor Jesucristo. Y eran bautizados confesando ¿qué? Sus pecados. Al ver Juan el Bautista que muchos de los fariseos y de los saduceos, ¿qué dice? Venían a su bautismo. ¿Qué le dijo Jesús? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Oiga, los fariseos querían venir a bautizarse sin arrepentirse. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? No. En este camino no se bautiza como allá. ¿Sí me explico? No entendemos la razón por la cual los fariseos querían bautizarse. Una de las razones de la cual yo creo que querían bautizarse, obvio, todo Israel reconocía que Juan el Bautista era un profeta de Dios. Entonces, obvio, ellos querían ganar favor del pueblo para decir, también nosotros estamos bautizados. Y ahí querían meterse con los demás. Juan el Bautista lo detectó. Dijo, no, manito, usted no se bautiza si primero no se arrepiente. Ustedes lo que son, le dijo, son generación de víboras, serpientes venenosas. ¿Qué más le dice? ¿Quién os enseñó a huir de la ira qué? Venidera. ¿Sabe que viene una ira venidera? Son los juicios de Dios sobre la tierra. Son los juicios de Dios. Esos juicios empezarán en la gran tribulación. Ahí empezarán los juicios de Dios, en la gran tribulación. El anticristo haciendo lo suyo y Dios también haciendo lo suyo.
Esa es una ira venidera, ¿de parte de quién? De Dios. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira qué? Venidera. Haced pues frutos dignos de qué? De arrepentimiento. ¿Por qué Juan el Bautista fue tan pesado, fue tan rudo contra estas personas? ¿Por qué fue tan fuerte, fue tan duro? Hay una gran razón. Porque estos fariseos, mi amado hermano, estaban envenenando a toda la nación de Israel con su engaño. ¿Está escuchando? Es como que Jesús viniera en vida otra vez, en persona, y se encontrara con cada líder religioso falso, lo mismo le dijera. ¿Sabe algo? Ni a los feligreses le dijera nada a Jesús. ¿Sabe por qué? Los feligreses han sido engañados. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? A los pecadores Jesús nunca los trató así. ¿Ha leído usted la Biblia? A la samaritana pecadora que había tenido 5 amantes, verá que no la trató así como trató a los fariseos. Porque la mujer samaritana era de esa categoría de los engañados. Era de los que escaseaba ¿qué? La verdad genuina. De los ignorantes de la verdad. ¿Sí me explico? Usted encuentra todo eso. Igual Juan el Bautista con los pecadores no los trató así. Igual que Jesús a los pecadores no los trató de esa manera. A Zaqueo, ¿verdad que no le dijo bájate, ladrón? ¿Verdad que no le dijo así Jesús? Zaqueo, bájese, quiero ir a su casa. Pero de repente entre medio de la multitud se metía un líder religioso, llámese fariseo, llámese sacerdote, llámese, mi amado hermano, saduceo. Se metía uno de esos. Jesús le decía sepulcros blanqueados. En los tiempos de Jesús todos los sepulcros estaban pintados de blanco. Todos. Entonces usó esa ilustración. Los líderes religiosos se vestían de lo mejor. De afuera, ¿cómo se miraban? Lo mejor, la mejor túnica, el mejor vestido. Pero igual que los sepulcros blanqueados, limpios de afuera y podridos de adentro. Entonces vemos cómo el Espíritu de Dios no se equivoca, ¿sí o no? Usando a Juan el Bautista, usando a Jesús de la misma manera. A los líderes religiosos les da duro. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables de engañar a toda una nación. Increíble. Y sabe que las naciones de la tierra todavía tienen oportunidad para que ellos no sean las víctimas. Cuando Jesús ponga su pie en el lagar y pise el lagar, dice, ¿de qué? De su ira. Donde no solamente los falsos líderes religiosos serán, mi amado hermano, aplastados con el pie de Jesús, sino todos aquellos que dice la Biblia que fueron engañados por los líderes religiosos, por el falso profeta, por la bestia, mi amado hermano, y por el anticristo. Y me faltó el dragón, que es Satanás, la serpiente antigua. Sí, hoy todo el mundo disfruta y todo el mundo come y todo el mundo esto. Déjeme decirle, todos darán cuentas a Dios. El que produjo vida en tu ser, a ese regresarás a dar cuentas. Lo único que tiene aprobación delante de Dios, el único acto que tiene aprobación delante de Dios es aquel acto en el cual se produce en tu vida un genuino arrepentimiento. Ese es el único acto que puede producir frutos que van a revelar que verdaderamente tu vida se arrepintió de corazón y vino el Espíritu Santo de Dios y se metió ¿dónde?
en tu vida y tu ser. Sacó lo que no servía. La sangre de Cristo te limpió, te purificó. El Espíritu Santo vino y ahora dijo, ahora, como ya perteneces a Dios, ahora el Espíritu de Dios estará en tu vida. ¿Para qué? Para ayudarte. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ahora para nosotros, dice, nos guía, nos revela, nos enseña, nos redarguye, nos habla. Cada vez que recibes la palabra, ¿quién es el que te hace sentir, wow, estoy mal, gracias Señor, gracias por tu palabra? Es el Espíritu Santo. Si no sientes nada, no hay nada en tu vida, el Espíritu de Dios no está en tu vida. ¿Cómo puedes recapturarlo para atrás? Arrepintiéndote. Si cada palabra, por muy poderosa que sea, no cambia nada en tu vida, no produce cambios en tu vida, hay una gran probabilidad que el Espíritu de Dios ya no está dentro de ti. Que tenga oídos para oír. Dice Juan de Bautista, verso 8, haced pues, le dice a los fariseos, a los líderes religiosos, frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas ¿qué? Piedras. ¿Qué les pidió Juan el Bautista a ellos? Frutos dignos de arrepentimiento. Déjeme decirle que esto es lo que la falsa religión no puede producir. Esto yo lo vi desde niño. Oh, yo soy de tal religión. Y hermano, a la cárcel cada 6 meses. Una religión no puede producir frutos dignos de arrepentimiento. Lo único que puede producir frutos dignos, aceptados por Dios, es cuando una persona viene reconociendo que le faltó aquel que está sentado en el trono, aquel que dejó principios y preceptos, dejó mandamientos, no para que hagas lo que tú quieras, sino para que hagas lo que Él dijo. Aleluya. Bendito sea Dios. Abel construyó en su vida un corazón agradable a Dios. Caín hizo lo que la gana le dio. ¿Y cómo terminó Caín? Viviendo toda la vida acusado por su conciencia, por su maldad, por su pecado. Y Abel, dice la Biblia, agradó ¿a quién? A Dios. Haced pues frutos dignos de ¿qué? Arrepentimiento. Verso 10, mire, aquí viene el castigo. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, que son las personas. Por tanto, todo árbol, oiga esto, que no da buen fruto, o sea, que no dé fruto de arrepentimiento, será cortado y echado ¿dónde? En el fuego. No es cuestión de que la persona, el ser humano diga, no, yo no quiero nada de Dios, a mí no me hable nada, yo vivo, yo muero, yo hago lo que la gana me dé y feliz y contento me voy a morir. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que si en vida tú no produces frutos de arrepentimiento agradables a Dios, cuando mueras, tu vida, que es ese árbol, va a ser agarrado y echado ¿a dónde? Al fuego, manito. No es ese lugar intermedio, como dice la Iglesia Católica, donde la persona muere y se va. ¿Cómo le llaman ellos? El purgatorio. Es la mentira más grande y la más barata. La Biblia, ni Jesús, ni los apóstoles enseñaron de un lugar intermedio. Usted muere sin arrepentimiento, usted va a parar al lago de fuego. Ese lugar que dice Jesús que nunca se apagará. Usted sabe los trenes antiguos, para poder echar para adelante, tenían que echarle brasa y brasa y fuego y fuego y fuego,
pero cuando se acababa ahí se quedaba. Pero el fuego del infierno, el fuego del lago de fuego, ¿sabe quién lo va a tener encendido siempre con su poder? El Señor Dios Todopoderoso. El mismo Señor que así tiene a los volcanes, mire, con fuego por dentro. Y nadie le está echando brasas a los volcanes, ¿verdad que no? Es Dios quien los sostiene. Es Dios. Entonces, si yo fuera usted, amigo, que está viendo a través de la televisión, yo lo pensara con esos sentidos que Dios le ha dado para que usted recapacite. Porque esto no es cuestión de que yo hago lo que la gana me dé. Mire, y cierto, usted tiene el derecho de hacer lo que usted quiera, pero sépalo, que así como castigó, así como enjuició a la generación de Noé, así como enjuició, mi amado hermano, a las generaciones pasadas, ¿qué dijo Jesús? El juicio para ustedes va a ser mucho más doloroso, más fuerte que el juicio que para Sodoma y Gomorra. Porque ellos fueron chamuscados en carne, en lo natural. Todavía falta, ¿qué? El juicio eterno. El juicio de ellos fue nada más en su cuerpo natural, fue una muerte natural. Pero el juicio eterno va a ser una condenación, ¿qué? Eterna. Ellos nada más murieron chamuscados. Pero cuando Dios los enjuicie, cuando en el libro de Apocalipsis dice, y se sentará Jesús en ese trono blanco, en ese gran trono blanco. Y dice, y todos los que han muerto, ¿qué dice? Serán resucitados. Y, ay, Dios mío, mire qué poder se va a manifestar ahí, mi hermano. Todos los que murieron, dice, en las aguas, en los mares, todos serán resucitados y serán puestos de pie ante el gran trono blanco. Ahí estarán los de Sodoma y Gomorra. Y esos son los que Jesús dice, el castigo para ellos va a ser más liviano que a los de esta generación. Porque aquellos dicen, no se les anunció el evangelio que a ustedes se les ha anunciado. Aquellos se les juzgó por su conciencia. ¿Sí me explico? Se les acusó, se les juzgó por su caminar, por lo que ellos concibieron correcto hacer y no hacer. Pero a nosotros se nos va a condenar, dice la palabra, se nos va a castigar por la palabra que hemos recibido. Dice que la palabra de Dios va a ser nuestro testigo en el día del juicio. Si no nos arrepentimos. Para el Hijo de Dios, escuche bien, para el Hijo de Dios no hay juicio. Para el que no dé frutos, para ese sí hay juicio. A los hijos de Dios solamente se van a presentar delante de Dios para ver qué es lo que a usted le pertenece en la eternidad. Usted se va a presentar para recibir su recompensa. ¿Sí me explico? Pero no para ser enjuiciado. Usted y yo, si somos fieles a Dios, no apareceremos en el gran trono blanco. Pero mire lo que dice Juan el Bautista. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. Vamos a ver qué clase de fuego es ese, porque no es el fuego de la abuelita. Se recuerda las ramitas que juntaba para hacer su fueguito. Vamos a ver más adelantito qué fuego es el que está hablando Jesús. Bajo ese mismo contexto de juicio, sigue hablando Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, cuyo aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo, que es los hijos de Dios. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja. Aquí aparece cuál es ese fuego. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Este no es leyenda, este no es cuento de hadas.
jóvenes que están aquí en este lugar, señoritas que están aquí en este lugar, damas y varones que están en este lugar. Este fuego eterno no es una leyenda, no es un cuento. Si no vivimos una vida arrepentida, agradable a Dios, de acuerdo a su palabra, a sus mandamientos, ese va a ser el bautismo de los pecadores. ¿El bautismo qué? Con fuego. Jesús mismo los va a agarrar y los va a bautizar ¿en dónde? En el fuego de condenación eterno. El bautismo con el Espíritu es para los hijos de Dios. Jesús viene y los bautiza ¿dónde? En su Espíritu. Para nueva vida. Para un cambio glorioso de vida. Pero los impíos, a los árboles sin fruto, el Señor Jesús los bautizará ¿dónde dice? En el fuego eterno. Entonces no crea a esos maestros que dicen que el Hijo de Dios es bautizado con fuego también. No. El bautismo de fuego solamente es para los impíos. Dios es amor, pero es también fuego ¿qué? Consumidor. El amor para los que se arrepienten y para que se arrepientan, pero el fuego consumidor para aquellos que pasen por alto todos sus mandamientos. Entonces Juan el Bautista pidió a los falsos fruto de ¿qué? De arrepentimiento. Vamos a Lucas 3:10. Vamos a darle unos detallitos. ¿Qué son estos frutos de arrepentimiento? ¿Lo tenemos? Y la gente le preguntaba a Jesús diciendo, entonces, ¿qué haremos? Porque aquí acababa de decirles Juan el Bautista que dieran frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Entonces Jesús les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo al que no tiene que comer. Verso 12. Viniendo también unos publicanos para ser bautizados. Los publicanos eran los cobradores de impuestos, los que pasaban allá por el mercadito a cobrarle a usted la cuota. Vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Jesús le dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos para caminar qué? Correctamente ante los ojos de Dios, dar frutos. Y le dijo, no hagáis qué? Extorsión a nadie. Ojalá todos los policías escuchen este mensaje. Estos son los frutos que Jesús quería ver de los policías. No hagáis, ¿qué le dijo? Extorsión de nadie. ¿Sabe que a mí no me alegra cuando mira tal policía es cristiano? A mí no me importa el título, el nombre que una persona se ponga. Lo que me importa a mí son los frutos, la integridad, la sinceridad, la honestidad. Todo eso es lo que Dios está esperando. Porque esos son frutos. ¿Qué dijo Jesús? Los conoceréis por sus frutos, no por su vestido, no por lo bonito que hablen, ¿sí me explico? Sino por sus frutos. Si usted lo ve sencillo, si usted lo ve con humildad, si usted lo ve con mansedumbre, ¿sí me explico? Esos son frutos que solamente los puede producir el Espíritu Santo de Dios. Después de que una vida sea ¿qué? Arrepentido. ¿Y nosotros qué haremos? Preguntaron los soldados. ¿Qué les respondió Jesús? No hagáis extorsión a nadie. Hermano, esto es típico en mi país.
Y después dice, ¿por qué Dios tiene así en nuestro país? No es Dios, son nuestras propias acciones. ¿Por qué los policías son corruptos? Porque nosotros participamos en ello. Nosotros somos los que permitimos la corrupción. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuándo, dice el guatemalteco, cuándo se va a acabar la corrupción en mi país? Cuando usted pare de dar cohecho. Gloria a Dios por los que están aquí en Estados Unidos. Aquí aprendimos un poquito a corregirnos, ¿sí o no? Y hay de usted que se atreva ofrecerle $100 a un policía de acá de Houston. Porque más va a ser la multa que va a pagar y el tiempo que va a quedar en la cárcel. Aquí aprendemos un poco a ser ¿qué? Más rectos. Aquí aprendemos un poco a ¿qué? A producir esa clase de frutos que Dios está esperando. ¿Cuántos tienen oídos? ¿Qué más les dijo Jesús? No calumniéis y contentaos con vuestro salario. Amén. Entonces, aquí vemos a Jesús explicándonos que una vida arrepentida va a producir un cambio de vida. ¿Cierto o no? Una persona, claro, que genuinamente se ha arrepentido, va a parar de hacer cosas malas y va a empezar a vivir una vida recta, agradable, justa, delante de los ojos de Dios. El mundo, los del mundo, por más que quieran, no pueden. No pueden. Dice, la última vez que voy a hablar una mala palabra, al siguiente día le está saliendo ya. Pero mire, cuando una persona se arrepiente de corazón, el Espíritu de Dios nos ayuda. Hay quienes que en el mismo día dejaron todo, ¿cierto o no? Hay quienes que en el mismo día dejaron los vicios, ese vicio que lo llevaba cada día, cada atardecer, cada amanecer a tomar. Dios mío, y fin de semana no podía dejar de tomar. Pero vinieron a Jesús, arrepentidos de sus pecados, reconociendo que todo eso, mi amado hermano, era pecado. ¿Por qué pecado? Porque estás haciendo de tu cuerpo un basurero. Le estás diciendo a Jesús, no estoy de acuerdo al cuerpo que tú me diste y lo estoy envenenando. Estoy haciendo lo que la gana me dé. Estamos rebelándonos con la naturaleza que Dios dejó en nuestro cuerpo y lo estás alterando metiéndole alcohol. El alcohol es para curar, no es para ingerirlo. ¿Sí me explico? Y curar heridas no es para ingerirlo en nuestro organismo. Son dos cosas totalmente diferentes y opuestas. Entonces, una vida que sinceramente se ha arrepentido, su estilo de vida va a cambiar. ¿Cuántos tienen oídos? Vamos a ir ahora al libro de Mateo 21, por favor. Versículo 28. Vamos a ir a la parábola que leímos al principio del servicio. ¿Lo tenemos? 21-28 de Mateo. ¿Qué os parece? Dice Jesús. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña, a mi rancho. Respondiendo él le dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos:
El primero. Amén. El primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan en camino de justicia y no le creísteis. Y no le creísteis. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis. Después, ¿para qué? Creerle. ¿Sabe en esta ocasión con quiénes estaba hablando Jesús? Los principales sacerdotes y los líderes del pueblo. Otra generación de líderes falsos. Estaban ahí enfrente de Jesús y a ellos les refirió esta parábola. A los sacerdotes y a los ancianos de Israel, a los líderes de Israel. Le dice Jesús esta parábola de estos dos hijos. Uno de ellos le dijo a su padre, no voy a ir, pero luego arrepentido, ¿qué dijo? Fue. Y el otro que dijo, voy a ir, no terminó yendo. Y él les preguntó, ¿quién de estos hizo la voluntad de su padre? Y él respondió, ¿quién? El primero. En admitir esto, los sacerdotes y los ancianos de Israel se estaban condenando a sí mismos por su hipocresía. Mire cómo los agarraba Jesús. Con su sabiduría. Porque de ellos es que estaba hablando Jesús. ¿Qué pensáis de esto? Porque estos sacerdotes eran los que pretendían delante de la gente que eran los que estaban obedeciendo los mandamientos ¿de quién? De Dios. Pero delante de Jesús, Jesús le decía otra cosa. Jesús le decía que tenían que arrepentirse, le decía que sus vidas estaban como los sepulcros blanqueados, blancos por fuera y sucios por dentro. Entonces Jesús lo que les quiso decir claramente, sin ninguna otra explicación, le estaba diciendo, ustedes son aquellos que dicen, vamos a ir, pero no fuimos. Y es por esta razón, le dice Jesús, que las prostitutas, ¿y quiénes más? Y los cobradores de impuestos van a ir delante de ustedes. ¿Cierto o no? Eso es lo que Jesús les está diciendo a ellos. En el verso 31, de cierto os digo que los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué las prostitutas y los publicanos van delante de Dios? Él se los explicó. Vino Juan el Bautista a predicar el evangelio y solo las prostitutas y los cobradores de impuestos se arrepintieron. ¿Por qué las prostitutas? Wow, estamos mal. Estamos en pecado. Los cobradores de impuestos, ¿verdad? Híjole, estamos cobrando de más. Nos estamos aprovechando. Y se arrepintieron. Pero luego los sacerdotes y los líderes religiosos de Israel se arrepintieron. Ellos fueron los que dieron la orden de entregar a Jesús y crucificar a Jesús. Ellos pensaban de que estaban por encima del evangelio de Jesús. No sé si me explico. Los sacerdotes, los fariseos se escondían en la ley y pensaban que la ley era más grande que la gracia. Pensaban que la ley era más grande que el evangelio de Jesucristo.
porque sus ojos estaban vendados y cerrados. No sabían que Jesucristo era el cumplimiento de la ley. En Jesús se cumplió toda la ley. No sé si me está escuchando. Por eso es que ahora ya no se sacrifica cordero. Por eso es que ahora ya no se guarda el sábado. Jesús es el cumplimiento de toda la ley. El cordero de la ley es Jesús. La sangre inmolada del Antiguo Testamento en el tiempo de la ley, en el tiempo de Moisés, es la sangre de Jesús. Y el reposo del Antiguo Testamento es el reposo que hoy obtenemos nosotros en Jesucristo. Ese reposo que mi amado hermano, en el mundo no teníamos descanso, no teníamos sosiego. En Jesús descansamos ahora. No tengo problema si alguien guarda el sábado. Para mí no hay problema. Pero que lean todas las enseñanzas del apóstol Pablo para que vean lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla fuertemente, porque el apóstol Pablo era uno de los celosos de la ley, ¿sí o no? Pero cuando conoció la gracia, cuando se le reveló Jesucristo, se le reveló el evangelio de los cielos, cambió su perspectiva. Porque solo cuando se nos cae esa venda, podemos ver que Jesucristo es el cumplimiento de todo lo que en la ley se practicaba. Que tenga oídos para oír. Oiga, mis amados hermanos. O sea, Jesús les dice: las prostitutas y los cobradores de impuestos van a ir adelante, ¿qué? Y ustedes. Yo por eso les digo algo, hermano, aquí entre nosotros. Yo no espero que un líder religioso se salve, porque Jesús lo sabía, Juan el Bautista lo sabía, que hay más probabilidad que las prostitutas y todo hombre bien pecador sea salvo antes que un líder religioso sea salvo. ¿Por qué? Porque la salvación requiere de un genuino ¿qué? Arrepentimiento. Y usted jamás va a encontrar un líder religioso falso, mi amado hermano, arrepintiéndose de sus pecados. Pero yo sé que hay vidas como la suya, como la mía, que un día reconocimos que no importa cuán noble usted se creía, no importa cuán bueno usted se creía, cuando conoció a Jesús, cuando conoció el evangelio, usted se dio cuenta que Él es santo, Él es santo, Él es santo. Él escudriña lo profundo del corazón, Él escudriña los pensamientos, Él escudriña, dice la Biblia, hasta los tuétanos de nuestro cuerpo. Él sabe dónde está escondido el pecado. Él sabe dónde está la maldad cuando tienen oídos. La mujer samaritana, sin decirle nada, Jesús lo supo todo. Pero gloria a Dios por esta mujer, que aunque prostituta, recibió un cambio rotundo, transformador, por su genuino arrepentimiento. No dice la Biblia que la samaritana se fue otra vez a enlodarse y a revolcarse con los hombres. Dice que se fue a anunciar las buenas nuevas de que había visto al Mesías, al Salvador, al que había de nacer en Belén de Judea. Aleluya. Entonces, hermanos, ese es el propósito del evangelio de Jesucristo. Dios se encarga de hacer su trabajo siempre y cuando nosotros nos arrepintamos genuinamente. En otras palabras, nunca sueñe a alguien de que usted sea transformado como muchas personas. Yo he hablado: mira, yo quiero dejar los vicios, yo quiero dejar esto, yo quiero dejar el otro. ¿Puedes orar por mí? ¿Usted cree que por esa oración va a ser transformado? No puedo yo ser más grande y más poderoso que el evangelio. Si el evangelio dice arrepentite, tienes que arrepentirte. Si Jesús dice arrepentidos, tienes que arrepentirte. No sé si me explico.
Entonces explíqueme, pastor, ¿cómo puedo dejar de fumar? Cuando usted se dé cuenta, cuando usted en su corazón, en su vida, en su ser, en su espíritu, usted se dé cuenta cuán grande blasfemia, cuán gran ofensa es cada momento que usted se mete ese cigarro a la boca y está ensuciando ese templo que Dios lo dejó para honra a Él y gloria para Él. Cuando usted se dé cuenta cuán grande abominación está haciendo usted, contaminando su cuerpo con algo, mi amado hermano, que ni un perico, ni un loro, ni un gallo lo haría, de meterse esa basura en su cuerpo. Cuando usted reconozca que ese Dios está esperando de usted que ejerza dominio sobre eso y lo deshaga. Porque cada vez que usted hace eso, usted está pecando contra Dios. Cuando usted aborrezca eso de la manera que Dios lo aborrece, usted verdaderamente va a ver un nuevo nacimiento en su vida. Y ahí va a ver que nunca más ese cigarro va a tener más dominio que el dominio propio que usted va a ejercer en su propia vida por reconocer lo que Dios reconoce en el cielo. Pongámonos de pie. Sí, ese es el problema. La gente no puede producir cambios en su vida hasta que no reconozca lo de arriba primero. Es la realidad. De su propia cuenta, de mi propia cuenta, yo no puedo cambiar. La persona empieza a cambiar, ¿sabe cuándo? Cuando todo lo llevamos arriba primero. ¿Dónde estuvo el problema de Adán y Eva? Con el de arriba. ¿Contra quién pecaron? Contra el de arriba. Ahí está el detalle. Las personas quieren solucionar sus propios problemas por sus propias formas. Los presidentes quieren cambiar sus naciones por ellos mismos sin primero hacer lo que le agrada a aquel que está ahí arriba. Mire, los presidentes, por más que luchen, las policías, por más que intenten, las leyes, por más que las quieran cambiar para erradicar el pandillerismo, erradicar la drogadicción, jamás lo van a poder lograr, porque las faltas no es contra la autoridad de aquí de la tierra, no es contra la ley de aquí la tierra. Las faltas que comete todo ser humano, que son llamados pecado de acuerdo a la Biblia, son ofensas que son cometidas no contra una nación, son ofensas que son cometidas contra el Dios del cielo, y eso trae ramificaciones espirituales que son después transmitidas a todo nuestro ser. La paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Gradualmente el hombre va muriendo. Primero muere su cuerpo y luego, en el día del juicio, su alma va a tener un destino eterno, donde ahí ya no habrá regreso. Y eso es lo que a mí me da tristeza. Por eso cuando hago este llamado lloro, porque cuánto yo no anhelaría que el mundo entendiera lo que es la peste del pecado y la consecuencia del pecado. Sabe que lo que tiene en desgracia a este mundo no es la economía, no son los asesinatos, no son los que roban. Lo que tiene en desgracia a todo el mundo es la desobediencia a Dios. Eso es lo que tiene, como tiene el mundo de cabeza hoy en día. Déjeme decirle, grábese esto en su corazón. Usted le puede pasar ciertas cosas a sus hijos y a sus nietos, ¿sí o no? Le quebró un carrito, le quebró un juguete, usted lo pasa. Pero Dios no pasará una falta, un pecado, si esa persona no se arrepiente de esos pecados. Mire, Él es tan gracioso, tan lleno de gracia, que si 1,000,000 de pecados traes, pero vienes arrepentido, viene diciendo: Señor, ya no puedo continuar así con esta vida. Que dice la Biblia: aunque tus pecados sean del color que sean, la cantidad que sean, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarlos.
ay, pero hay de aquel que diga, yo, los míos son poquitos. Déjeme decirle que Adán y Eva no pecaron 2 veces, ni 3 veces, ni 4 veces. Un solo pecado. Un solo pecado trajo la desgracia que ahora tú y yo estamos sintiendo. Vengo hoy a lavarme en tus aguas. Vengo hoy, Señor, a limpiar mi maldad. Pero quiero salir de este lugar, Señor, arrepentido, listo para producir frutos dignos de arrepentimiento. Dios bendiga a los que hay en sus hogares, en cada nación, en cada país, donde está llegando este mensaje en este precioso día. Dios te bendiga. Porque lo que Dios hizo con la mujer samaritana lo va a hacer contigo en este día también. Dios te va a dar de beber de esas aguas. Si tú eres de esos que has tratado de cambiar y no puedes, lo más seguro es que nunca te has arrepentido. Y nada más has venido cuando está el problema recio y te arrodillas, pero nunca te has arrepentido de tus pecados. Ven hoy y hazlo. Sé humilde, sé sencillo para reconocer que has pecado contra Dios.